respuesta de Cristina Kirchner del bloque de senadores del Frente de Todos que dice que va a desobedecer lo que decidió la Corte Suprema. Quiero mostrarles acá un documento que es, insisto, es el documento del día. Esto es un extracto del fallo de la Corte Suprema que se conoció hoy, diciéndole a la vicepresidenta de la Nación, señora Cristina Kirchner, tácitamente, ¿no? Señora Cristina Kirchner, lo que usted hizo de dividir un bloque para conseguir un miembro más en el Consejo de la Magistratura, recordemos que el senador Doñate le quitó el lugar al senador Juez, está mal, pero lo dijo mal, la criticó en estos términos y lo voy a leer. La instrumentación de un artificio, vamos anotando artificio, o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo. Y dos párrafos después, en realidad en el párrafo siguiente, habla de el ardid y la manipulación. En cuanto, a ver, ¿cuánto habrá acá? 40, 50 palabras, hay 7 que denostan la actitud de Cristina Kirchner y esto viene por parte de la Corte Suprema. Ya mismo voy a presentar a la mesa, pero antes quiero hacerle la consulta al dirigente... vamos, perdón, quiero terminar de presentar el tema, está muy bien, porque esto que acabo de mencionar se complementa con una declaración muy pero muy reciente de Héctor Recalde, senador muy cercano también a la vicepresidenta de la Nación, que amenaza con lanzar juicio político contra los miembros de la Corte Suprema justamente por este fallo que acabamos de ver. Lo escuchamos y ahora sí después lo charlamos. Digamos que podríamos construir un manual de violaciones normativas con la resolución de la Corte. Es una facultad del Senado nombrar a sus propios representantes. Por donde se lo mire hace agua esta decisión. Hay un conflicto de poderes acá. La última instancia es con relación a los temas del Poder Judicial. Acá se trata de una relación interpoderes. El judicial, el legislativo y el ejecutivo. Es una relación. Por eso le van a plantear, tengo información, el juicio político a la Corte por esto, Yo debo reconocerles que a veces soy un poco ingenuo cuando leo la información, así que la tengo que leer varias veces porque me sorprende. Juicio político a la Corte Suprema, justamente porque la Corte Suprema dice que lo que dijo el Senado está mal y bueno, lo describió con esos 7 adjetivos. Ahora sí, está acá Álvaro de la Madrid, enseguida voy a presentar a la mesa que tiene mucho, pero mucho para decir. Además tenemos una mesa de lujo esta noche. Pero quiero preguntarle específicamente a Álvaro de la Madrid por los antecedentes del kirchnerismo a la hora de desobedecer al Poder Judicial. ¿Existe esto? Sí, claro. Mirá, yo se lo he planteado a la sociedad argentina poco de asumir Alberto Fernández. Decía que las contradicciones fundamentales de los pueblos, de las sociedades, son móviles, ¿sí? Antes era dictadura o entrada a la vida y democracia durante el gobierno de Alfonsín. Hoy la contradicción fundamental de los argentinos es si hay Cristina o si hay justicia. Así lo he dicho. Eso es lo que se está debatiendo en lo profundo, no juez, el Consejo de la Magistratura, eso es lo profundo. Sí. Ahora, ¿por qué es saludable esta resolución de la Corte? Porque muestra a los argentinos que están desencantados, que creen que todo está perdido, a los jóvenes que se van del país, que el quebrantamiento y el desbaratamiento del Poder Judicial para lograr la demolición institucional que instaure la autocracia y termine con la división de poderes, no ocurrió todavía en la Argentina. Por eso que el modelo de Santa Cruz es lo único que le falta para poder... Álvaro, vos podrías definir, porque me imagino la gente que está viendo... completado, digamos, me imagino, ¿no? La gente que está viendo del otro lado, que está realmente preocupada por este tema. Y hablamos del modelo de Santa Cruz en abstracto. ¿Me lo puedes definir en un puñado de palabras? ¿Qué pasó en Santa Cruz y por qué eso debería o no eventualmente generarnos temor con respecto a la justicia acá a nivel nacional? Un gobierno que se colocó por fuera de la ley, que terminó con todos los límites y contrapesos, que terminó con la división de poderes, con la prensa libre, con la disputabilidad del poder, que es a lo que van. Una democracia existe como tal si la disputabilidad del poder está garantizada, si es real. ¿Cuándo vos ves que en un país la democracia es real y es concreta? Cuanto mayor incertidumbre hay el día de la elección acerca de quién va a ganar, esa democracia está viva. Bien. Cuando la democracia
no puede disputarse el poder prácticamente, porque todos te dicen, no, mirá, no, gana el oficialismo, ¿viste? Santa Cruz, Formosa, la democracia ahí está mal. Entonces, ¿qué es lo que le falta a ellos para ir al modelo Santa Cruz? Quebrar a la justicia para convalidar todos los deseos, las necesidades y lo que quiere Cristina. Entonces, Diana, hasta lo que es ilegal pasa a ser legal cuando vos tenés una justicia que así lo dice. Bien, Diana, estabas levantando la mano, de paso aprovecho y te saludo, buenas noches. Buenas noches, no, yo levantaba la mano, no, pero casi que te hago una broma, porque si esto lo que demuestra es algo de Cristina, que yo también demuestra que sus conocimientos de derecho son bastante flojitos, ¿no? ¿De Cristina? Digo yo, porque digamos que un senador, abogado, que esté en contra de un fallo de la Corte es bastante sorprendente. Por más que después también tuviste otra persona que mostrabas ahí, que estoy sin anteojos, no veía bien quién era. Pero realmente es sorprendente que alguien pueda desconocer justamente la división de poderes. Si no, no tenemos... ¿Pero vos decís que es ignorancia o es parte justamente de conocimiento? Digo que no es abogada. Bueno, empezamos tranquilos la noche. Hernán Lombardi, quiero saludar también a Francisco Jueguen y a Alfredo Sainz, que nos acompañan en la mesa. Ahora vamos a estar hablando con ellos, tienen los dos historias muy interesantes. Ahora sí, Hernán, la primera reflexión con respecto a esto, a mí me huele a peligro institucional, ¿no? Es un riesgo institucional, pero hay que volver siempre al origen de las cosas. Porque vos fíjate que ellos plantean como un escándalo simplemente la restitución a la normalidad. Porque el origen de las cosas fue un ardid, me gusta la palabra de la Corte, por el cual se viola totalmente el concepto de cómo se tiene que constituir el cuerpo. La mayoría y la minoría del Senado. ¿Qué hizo? Un invento burdo, es muy burdo lo que hicieron. Dividieron el bloque en dos. Entonces, uno fue por la mayoría y otro fue por la minoría. La Corte lo único que ha hecho es restituir una cuestión básica de normalidad. Entonces, lo asombroso, pero es una táctica, diría un hecho estilizado del kirchnerismo, es que intenta mostrar lo anormal como normal y lo normal como anormal. ¿Vos te das cuenta? Sí. En la inversión de derechos. Y después, por supuesto, a ver, el control de la legalidad de los hechos para la Argentina son los jueces. Claro, y la cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema. Fin de la cuestión. Eso está clarísimo en la Constitución Nacional. Aclarémosle a la gente, seguramente todos ustedes lo saben, pero creo que no está de más decirlo. ¿Por qué es importante el Consejo de la Magistratura? Primero, porque nombra jueces y segundo, porque puede destituir jueces también y puede auditarlos permanentemente. Ahora, Hernán, con respecto a lo que vos decías recién, vos recordabas el episodio El Afer del Consejo de la Magistratura. Recuerdan que Cristina Kirchner hizo una jugada muy típica kirchnerista, muy astuta, puede ser, ustedes pónganle el adjetivo que quieran, pero nos sorprendió a varios de nosotros y le arrebató el lugar a juez y se lo dio al senador Doñate. Ahora, eso era peligroso. Yo no sé hasta qué punto, Hernán, esto no es más peligroso que eso. Porque vos tenés acá un gobierno desoyendo un fallo de la Corte Suprema. Yo creo que son bravuconadas que no se van a animar a llevar adelante. Son cosas que se dicen, no es el señor que lo recién Recalde, no es senador en este momento, es un ex diputado, su hijo es el que es senador. Son bravuconadas que se dicen que llevarían a una tensión al orden institucional absolutamente insostenible. Yo creo que lo dicen para generar condiciones, pero no se van a animar a tanto, porque los argentinos estamos muy maduros. Los argentinos ya los vimos actuar. E insisto, vos decís es una astucia. No, fue una trampa burda. Bueno, no le demos. Para su beneficio. Pero, ya sé, pero ¿sabes qué? A mí hay una cosa que yo siempre quiero destacar. Si no le damos la ventaja a Cristina Fernández, que es una gran estratega. No, es una vulgar tramposa. ¿No? Pues si no se confunde estratega con tramposa. Es una tramposa. Y hoy la Corte puso las cosas en su lugar. Está bien, pero es una tramposa que te puso al presidente por 4 años. Y así estamos. Y así estamos. Así no va. Digo, no es la trampita en un partido de fútbol. A eso me refiero. Por supuesto. Entiendo tu punto, pero tu punto igual. El problema es que te hacen discutir, si no sé, la cuadratura del círculo. Te vuelven a hacer discutir para atrás. ¿Pero cómo? Fíjense la Corte cómo interfirió en el Senado. No, puso las cosas en su lugar. Para la mayoría y para la minoría. Ese era el espíritu de cómo se constituía evidentemente el cuerpo. No hay mucha discusión. El punto es, cuando te decía lo de la convalidación judicial, por eso el enojo de Cristina con Alberto, porque no logró concretar esto. ¿Cuál es la corte que le gusta a Cristina, que es un símil de lo de Santa Cruz que quieren replicar? Y bueno, una corte que digan
que a Maldonado lo mataron, que Nisman se suicidó, Claro. que las tomas son legales, que esto de juez está bien, Bueno, ya que le sabemos los problemas, corresponde, claro. que le corresponde Quiero al la Senado. Eso es lo que buscan. 6 veces desobedecieron una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para restituir a Eduardo Sosa, que era el procurador de Santa Cruz, que lo apartaron del cargo. Kirchner Importante. se murió llamando a todos los gobernadores a Río Gallego una semana antes de morir en Calafate para hacer un acto y una demostración de fuerza contra ese fallo de la Corte. Zanini, cuando la Corte daba un fallo que no le gustaban, llegó a decir: no los pusimos para eso. Eso es el kirchnerismo, una conducta antidemocrática, ¿sí?, que concibe a la ley como un arma para perseguir opositores y para convalidar corrupción e ilegalidad. Bien, quiero recordarles 2 cosas. Primero, que mañana a las 12 del mediodía está convocada una conferencia de prensa por parte de los senadores del Frente de Todos, y ahí vamos a tener muchos más detalles con respecto a cuál sería el plan de Cristina Kirchner hacia la justicia. Eso en primer término. Y en segundo término, que en minutos vamos a tener acá en el Estudio de la Nación más a Humberto Schiavoni. Humberto Schiavoni es uno de los personajes del día porque es el que firmó junto a Luis Juez la demanda a la cual hoy la Corte le da la razón, le da la derecha, y por eso da por tierra con el plan de la vicepresidenta de la Nación para dividir el bloque del Frente de Todos en el Senado y así quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura. Francisco Jueguen, nos ibas a decir algo. Sí, quiero hacer una pregunta, Pablo. Quiero preguntarle a Espero Álvaro. que no a mí. A ver, No, a vos no. A Álvaro o a Hernán, si hay una interpretación política detrás de este fallo. Suele decirse que los jueces huelen antes la debilidad política que las encuestas. ¿Ustedes creen que hay una sensación también en la justicia o en la Corte Suprema de que este es un gobierno débil, de fin de ciclo, y que se puede avanzar en estas cuestiones institucionales y que obviamente tienen que ver con la justicia? Yo francamente, Francisco, yo no comparto ese criterio. Me parece que acá, de nuevo, te hacen discutir el absurdo. Entonces, cuando vos discutís el absurdo, pareciera que nos van llevando todos casi a un clima de locura, porque discutís el absurdo. No es un problema de clima de fin de época, que por supuesto existe un clima de fin de época. Es un problema que es una violación absoluta de la ley que dice cómo se compone el Consejo de la Magistratura. Digamos, esto podría pasar en un momento de fin de época como estamos viviendo, uno de principios de época. No, yo creo que realmente tiene que ver con la barbarie que hicieron. Pero quizás en un principio de época, con un gobierno con poder, no pasa este fallo, Bueno, no se da. Siempre uno puede tener esa hipótesis, pero yo en este caso, sinceramente, quisiera abandonar toda tentación de cinismo y decir, no, realmente me parece que lo único que hizo es restituir una cuestión absolutamente normal. Igual, Hernán. Había uno por la mayoría, uno por la minoría. ¿Esto qué hicieron? Dividieron el bloque en 2 para quedarse con los 2, como los salteadores de camino. La gente que va y se roba y se manotea cosas. Está claro, eso está claro. De todas maneras, la pregunta de Francisco Jueguen, yo también lo yo la entiendo hubiese perfecto, hecho, la pregunta. porque no es la primera vez en la Argentina que los tiempos de la justicia es como que ponen tercera, o ponen cuarta, o ponen segunda, según la cercanía al final del mandato. Álvaro, y ahora voy con Diana. Yo creo que los jueces están cumpliendo con el deber que les impone la Constitución y nos llama la atención porque no estamos acostumbrados a la Argentina, porque la Argentina es el mundo del revés, pero los jueces no están haciendo política. Es una cachivachada lo que hizo Cristina, es algo que no resiste ningún análisis. Como dice Diana, hasta una persona, yo lo voy a decir distinto, hasta una persona que no es abogado sabe que lo que hizo es una trampa y una estratagema que en cualquier país normal se desbarata en 2 segundos. Bien, Diana Mondino tiene 2 particularidades, al menos como yo lo veo. La primera es que es una gran economista y hace muchos años que trabaja de esto y yo la vengo leyendo y le he hecho varias entrevistas, también no sé si ella se acuerda. La segunda es que es cordobesa y tiene ese típico humor cordobés y así define a la Argentina, así que me parece un personaje sensacional. Diana, yo te quiero preguntar, no te me bajes el precio después de esa gran introducción documentada que acabo de hacer. Diana, imagínate que entre todos los problemas que tiene la Argentina, que ya los vamos a hablar, por ejemplo, 100% de inflación en un año, ahora venimos con que el gobierno desobedece a la Corte Suprema. ¿Cómo haces vos para hablarle a un ministro de Economía de otro país, a un secretario de Estado? ¿Cómo les explicás a la Argentina? ¿Cómo lo traducirías?
Bueno, si alguien no tiene las reglas de juego claras y no hay un árbitro que sea justo, no se puede jugar. Si vos estás en el medio de un partido de fútbol y te meten una raqueta, la cosa no funciona. Si el árbitro tiene que recurrir al VAR todo el tiempo, es porque la gente no confía en el árbitro. Y así se van arruinando todos los juegos. Vos no podés tener un lugar... Las reglas pueden ser que no te gusten, en cuyo caso decidirás no jugar. Y eso también nos está pasando en Argentina. Las reglas son desconocidas, son inciertas, son cambiantes, entonces la gente directamente decide no jugar. ¿Vos considerás, Diana, que la justicia es también parte del problema económico? No digo la justicia en sí, sino la relación del empresariado, cualquiera que tenga un peso o un dólar, con la justicia, la necesidad de eventualmente ir a un juicio. Te lo pongo en otros términos. Lo que es indispensable es que haya pesos y contrapesos. Si hubiera una justicia lenta, también genera un problema grave. Lo que nosotros necesitamos es una justicia ágil, rápida, eficaz. La verdad que si tenemos sospechas de que la justicia va a actuar diferente en función de en qué momento o de la fortaleza política, estaríamos en un problema grave. Porque ojo que los jueces no deciden solamente estos temas, deciden adopciones de chicos, deciden en un juicio de divorcio, deciden en temas de que un vecino te hace mucho ruido. Ojo, que la convivencia que tiene una sociedad, cuando llegás al extremo de que tenés que tener un diferendo entre dos personas, entre dos familias, entre dos empresas o lo que sea, es la justicia la que tiene que decidir. Entonces, si vamos a creer que es por el poder político, también pensarías que en estas otras cosas va a haber quien pueda ir por atrás y calentarle el oído al juez. Yo preferiría que no. Yo preferiría que no.